Vamos a profundizar en el Evangelio. Ya está con nosotros es el Pastor Canela. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Excelente. Gloria Muy a bien, Dios por Lorena. eso. Me Gracias encanta a Dios. escuchar eso. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Me alegro, qué bueno. Hoy tenemos un fondo bíblico, una cita bíblica en el libro de Esther. Esther 2:7 declara, y hoy vamos a hablar de que los padres aportan modelos o modelos. Dice, y había, en el libro de Esther 2:7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es un episodio brillante, digamos, de la historia judía. Esta Esther, o más bien la reina Esther, porque esta es una esclava que va en el cautiverio cuando Nabucodonosor invade una parte de Israel y lleva cautivo al pueblo hacia Babilonia. Pues Esther es una de esas cautivas, de esas esclavas que fueron a dar a Babilonia. Y uno dice, bueno, aquí estamos hablando de un esclavo, estamos hablando de una reina. Estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando de una esclava que llegó a ser reina dentro del reino de Babilonia. Asuero era el rey para entonces y es el rey que le escoge. Es una historia interesante verla, pero solamente para dar un poco de contexto histórico a este hecho. Queremos destacar que la Biblia dice que ella era huérfana. Habían muerto su padre y su madre. Y Mardoqueo, un tío, es que la adopta como hija. Y cuando se dan aquel momento histórico en que hay que presentar ante el rey las doncellas, ¿verdad?, de mejor parecer o más bellas, pues finalmente es ella la escogida porque el rey había rechazado a la reina Basti por un desaire que le había hecho. Pero aquí, ¿qué es lo que queremos destacar? Esther, frente a la muerte de sus padres, necesitaba un modelo familiar. Y ese modelo familiar, ese modelo paterno se lo da Mardoqueo, que es su tío. Y justamente cuando suceden estas cosas estamos hablando de la integración de una familia nuclear. Los padres aportan modelo. Dios mismo cuando hace la creación, cuando coloca al hombre en el jardín del Edén, le da modelo y establece la familia allí. Adán, Eva, luego vienen los hijos. Eso es lo que en sociología se conoce como una familia nuclear, compuesta por un hombre, una mujer y los hijos que vienen luego. Claro está. Hay situaciones que crean en los estudios sociológicos lo que son las familias extendidas. Es decir, muchas veces en una familia se agrega un tío o se agrega el abuelo o la abuela por circunstancias, ¿verdad?, naturales de la vida, y entonces se convierte en una familia extendida. Pero un fenómeno que tenemos hoy y que es el causante de muchos de los problemas de nuestra sociedad son las familias monoparentales. Monoparental no se trata de que es un mono, el padre. Se trata de que solamente está uno, o está el padre o está la madre. Entonces, que la mayoría de nuestros hogares en la República Dominicana son monoparentales. Bueno, se dice que alrededor de un 60% de familias o de hogares son monoparentales, predominantemente de mujer. Mujer, exactamente. Por múltiples razones se da esto y también tenemos familias ensambladas, como se llama, es decir, se casó, tuvo hijos, ella se casó, tuvo hijos, y entonces son los míos, los tuyos, y luego vienen los nuestros. Para hacerlo más interesante, ¿verdad? Como dicen, éramos muchos y la abuela parió. Bueno, ¿qué sucede con estos modelos? Esos modelos van a influenciar de manera directa en vamos a decir, en la cosmovisión que tengan los hijos en esa familia. Una familia donde hay un niño, en una familia monoparental,
Eso genera una gran distorsión, porque ¿cómo un niño aprende a ser varón? ¿Cómo un niño aprende a ser hombre? ¿Cómo una niña aprende a ser mujer? Bueno, con el modelo que le presentan sus padres. El padre aporta modelo. Cuando un niño pequeño no tiene la oportunidad de ver cómo se es papá, cómo se es padre, cómo se es hombre, viene mucha confusión a su mente. Y de ahí empiezan entonces los temas de preferencia sexual por rechazo a un género y adoptar el de otro. Hay niños que solamente teniendo el modelo de su madre y bueno, pues va obviamente a identificarse con ese género sin conocer cómo es que se es varón, cómo es que se es hombre, cómo es que se es padre. Lorena, no tenemos en nuestro sistema educacional, en ningún sitio, a mí me dieron lecciones de cómo ser papá, cómo que ser padre, qué es lo que hace un padre. No nos dieron ninguna instrucción sobre eso. Bueno. Por eso dice que los padres hacen lo mejor que pueden, porque uno no va a un taller como la universidad para ser profesional en un área, uno no va a la escuela de padres. Exactamente. Eso es algo que con lo que uno escucha, con lo que uno vive, con lo que uno lee, pues más o menos forma un comportamiento como padre o como madre, pero no es fácil. Y cuando decimos que el padre aporta modelo, esto es un arma de doble filo, porque puede tener buenos modelos o malos modelos. Así un mismo. Padre maltratador, es un niño que ve desde pequeño a su padre maltratando a su madre, es decir, a su esposa, va a empezar a generar un rechazo hacia la figura paterna. Se va a estar identificando con la figura materna. Ese rechazo hacia el padre, obviamente, va a generar un problema cuando él tenga que definir qué es lo que quiere ser o cómo se quiere definir socialmente. Entonces genera una distorsión. No porque él haya nacido con una inclinación, vamos a decir, hacia otro lado, digamos, sino porque las circunstancias de la vida, los modelos que le fueron presentados, le presentaron un modelo que él no aprobó, entonces él no se identifica con esa figura. Un niño que nace en un hogar con un padre adicto a cualquier vicio, mira, por más que el niño rechace y sepa que eso es malo, hay un asunto que son un poco hasta misteriosos porque se habla de que en psicología se habla de las lealtades ocultas o invisibles. Ay, sí, las lealtades invisibles. Estás trabajando fuertemente con eso. Cuando te dicen, tú no quieres ver algo que está en tu inconsciente sobre papá o mamá, no es lealtad invisible, no te preocupes que tú vas a llegar a ese momento. Cuando eso brota, cuando eso sale, es complicado porque ¿cómo va a ser leal a una cosa que tú rechazaste? Sí, esas son de las cosas del ser humano que son difíciles. Así mismo. En el mundo espiritual, nosotros definimos ese comportamiento bajo lo que la Biblia, sugiere, bajo el principio o declara, de las maldiciones generacionales. Es decir, aquellas cosas que siguen una generación a la otra, que se transmiten de padre a hijo y que nadie se explica por qué. Nosotros lo vemos como un evento, una influencia espiritual, que es como una maldición que va de una generación a otra generación. Impresionante ese factor bíblico, pero pastor, como se nos está acabando el tiempo, entonces, ¿cómo trabajamos en ser esos buenos modelos? ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso es que tenemos que acudir al modelo del Padre. El modelo del Padre es el modelo de Dios. Si la familia hoy se está destruyendo es porque el hombre no está siguiendo la guía, el manual del fabricante. Dios fue quien nos diseñó, Dios fue quien nos creó y nos dio un manual para que nosotros nos guiáramos, para que nosotros estableciéramos la educación y formación de nuestros hijos. El problema es que lo estamos haciendo según nos parece. Cuando el hombre vuelva la cara a Dios y empiece a buscar en la palabra de Dios la fuente de inspiración para crear buenos modelos a su hijo, tendremos definitivamente una sociedad diferente, una sociedad que va a progresar y una sociedad que va a crecer ante los ojos de agradecidos de Dios o va a ser mejor valorado por Dios, va a tener la bendición de Dios, la familia y consecuentemente la sociedad. Entonces, miren el modelo correcto, ponga sus ojos en Dios, póngalo siempre ahí.
Esa es la fórmula que nunca va a llevarnos a un mal camino, siempre al correcto. Pastor, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, queremos orar por esta nación. Pero queremos orar por esta nación no en el ámbito precisamente político, que hoy en día está tan activo, sino en el ámbito familiar. Padre, oramos para que los padres de nuestra sociedad busquen de ti, busquen de tu palabra, escudriñen en las Escrituras el modelo, los modelos de paternidad que tú creaste para la familia en el momento que estableciste en el Edén al hombre, que lo creaste y le diste propósitos, Señor. Padre, oramos para que los padres dominicanos puedan crear modelos constructivos, sanos, modelos que sean saludables, que puedan replicar o crear una sociedad más justa y una sociedad de cara a tus propósitos, Señor. Padre, que seas tú el inspirador y guiador hacia ese propósito. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor como el centro de nuestros hogares, ahí Amén. todo fluye. Pues nada, seguimos con más de N7 Amanecer, luego de este mensaje tan poderoso. Así que no se mueve, ya saben, Dios en el centro. Gracias, pastor. Muy Muchas bien. gracias.